Este es el primer live del canal. Y por este medio quería pues exteriorizar y platicar un poco sobre lo que sucedió el 10 de agosto con esa polémica publicación en donde nos daba a entender de que ahora íbamos a ser todavía más héroes. Pero apareció un video de 9 segundos que nos dejó consternados a todos los que somos fanáticos de Héroes del Silencio. Y muchos pues empezamos a tener ideas de todo tipo. Una reunión, una gira, un disco, ¿qué pasaba? Entonces, se empezaron a dar cualquier tipo, muchos tipos de especulaciones. Y la verdad de que creó un ambiente generalizado de expectación masiva, podría decir, para todos los que somos fanáticos. Eso fue el 10 de agosto y hubieron muchas reacciones realmente en ese momento, y aquí puedo ver algunas. Van a volver, decían algunos. No jueguen con nuestros sentimientos. O sea, ha pasado tanto tiempo que en 30 años solo se han reunido una vez. El video es impactante, en donde aparece el logo que se utilizó en Avalancha, descubierto por una nube. Y todo eso, pues, como les repito, convulsionó a todos los fanáticos de Héroes. Claro, en el mismo escepticismo se crea esa fe, esa esperanza o ese ¿qué pasará? ¿Qué pasará hoy? Y podemos ver comentarios de todo tipo que se generalizaron, perdón. ¿Ya van a anunciar la gira? ¿Cómo? No juguéis conmigo. Es que como sea, lo que todos queremos va a ser el día más importante de la historia de la música española. Entonces, a eso me refiero, pues. Ese 10 de agosto fue muy polémico, para posteriormente darnos cuenta, un par de días después, que el anuncio era referente a una página web. Pero la verdad que fue algo un poco agrio, no cayó del todo bien. Fue algo que cayó un poquito pesado, porque no era lo que la gente espera en realidad. Una página web en estos tiempos de Héroes del Silencio pues no va con acorde a lo que el fans necesita. Y si acaso hubo necesidad de crear una página web, tuvo que haber sido luego de la gira del 2007. Por eso es que no cabía tanta expectación, ni tampoco el resultado de semejante llamado. Fue triste, la verdad. O sea, yo soy una persona que en cada video que puedo trato de manifestarles que yo aún guardo esperanza y fe de que el grupo se volverá a reunir. Entonces, crear este tipo de expectativas es algo que conmociona, convulsiona y crea un montón de emociones, que al final lo que deseamos todos es una reunión del grupo, ya sea para una gira o para un próximo álbum. Así que esa es mi opinión al respecto de lo que sucedió ese 10 de agosto con ese anuncio. Pero cabe recordar que Enrique Bunbury tiene más de un año de estar dando muchas entrevistas. Aunque claro, ahora ha cambiado mucho la retórica, porque al principio él hablaba mucho de una posible reunión. Hablaba mucho de el querer reunirse de nuevo, el querer volver a tocar de nuevo. Pero en las últimas, él ha transmitido o ha dado a entender que la situación es muy difícil, que hay que hacer una negociación bastante compleja entre los 4 integrantes.
Duele mucho porque luego de haber visto el documental, pues haber visto esas imágenes donde ellos habían sido amigos desde antes de cumplir los 20 años, haberse llevado muy bien, haber creado esa amistad, haber creado esa gran banda, haber estado unidos. Ahora resulta que tiene que ser por medio de un acto de protocolo el poder comunicarse. Es muy lastimoso. Y hay dos que sí están a la expectativa del aviso, solo están esperando en que los llamen para tocar, y esos son Pedro Andreu y Joaquín Cardiel. Lo que no sabemos nosotros es qué sucede con Enrique Bunbury y con Juan Valdivia. Ahí está el dilema, ahí está el conflicto, ahí está el estira y encoge. Y eso viene desde la gira del 2007. Claro, lo que Joaquín ha manifestado es de que tiene que haber una negociación porque hay que ver temas sobre la salud, hay que ver temas de agenda porque hay familias de por medio. Eso es de entender. Y Pedro Andreu manifiesta que él está a la expectativa de un aviso e inmediatamente no va a tardar más de 10 minutos en llegar. Y Joaquín, a pesar de expresar que hay una agenda, pues que él va a luchar todo lo posible por formar parte nuevamente del grupo. Pero ese estira y encoge o esas neutralidades, esas manifestaciones un tanto neutrales o un tanto vagas que menciona Bunbury, que es el más entrevistado de todos, pues ahí ya empieza a crear un mar de dudas. Y Juan Valdivia, que no se aparece por ningún lado y tan siquiera no manifiesta nada, no sabemos su estado de salud. Ojalá haya mejorado de sus manos, porque realmente no creo yo que se vaya a quedar esto con un mero aviso de una página web. Pero esa es nada más mi opinión, realmente. Y aún recuerdo las palabras de Antonio Cardiel, el hermano de Joaquín, el que redactó la última biografía del grupo, la más fiable, he de creer, desde mi punto de vista. Y nada cuesta, a él le preguntaban sobre la reunión nuevamente del grupo, y nada cuesta decir no. Cuando se le preguntaba de una posible reunión, él decía, no me corresponde, son ellos los que tienen que avisar, tienen que pasar un montón de cosas. Pero ¿qué cuesta decir que no? No viene al caso, no viene al caso. Y bueno, ya que algunas personas han visto este live, quiero saludar a Patricia Samayoa, gracias por estar viendo, que nos dice, yo creo que sí van a anunciar la gira. Pues eso esperamos, si anuncian una gira es porque se van a reunir, que es lo que todos queremos. Que también quisiéramos un álbum, obviamente. Y uno de los comentarios que ponían, por cierto, es demasiado, es lo que les digo, esto es demasiado fervoroso. Los héroes del silencio han vuelto. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! O sea, son personas que dan por hecho de que el grupo se iba a juntar. Haré como que no he visto nada para no emocionarme. O sea, un poco más mesurado. Mejor me guardo un poco las emociones porque no vaya a ser que esto no sea cierto. Y este ciudadano que dice,
Creas hype como si volvieras a anunciar una gira 17 años después, un disco en directo nuevo, pero no. En 2024 anuncias una web que encima funciona a pedales, así no. Claro, con sarcasmo incluido. Pero si queremos ser un poco más creyentes o demasiado optimistas, pues pudiésemos esperar mejores noticias en el último tercio del año. No sabemos, porque lo último que ha manifestado Bunbury, que es el que más tiene contacto con los medios informativos, es que las negociaciones son complicadas. Podrían estar en esos asuntos en este momento. Así que no podemos descartar nada por el momento. Solamente pues estar expectantes, atentos, que el anuncio podría llegar de una manera tan espontánea como en 2007, que nadie se lo pudo imaginar y de repente, wow, aparece una gira de 10 conciertos. Pero sí hay algo que mencionó Bunbury, es algo muy crítico. Él mismo dijo de que es la última oportunidad. O sea, dentro de este tiempo, dentro de esta temporada, me imagino yo que calculo un intervalo de 5 años, es la última oportunidad para que héroes del silencio se puedan reunir nuevamente. Si en este intervalo, en este lapso, no lo logran, ahí sí definitivamente ya no será posible, porque hay un desgaste, y más que un desgaste físico, hablando por ellos, es un desgaste mental, emocional, un desgaste también de la amistad. Bueno, pues a la espera de una reunión. Así que esto quería manifestar nada más, y que pasen un bonito día y nos vemos en el próximo video.